Bien, jóvenes, este es el primer vídeo del tema de la Guerra Civil Española, que ya os digo que es un tema largo y complicado. Hay muchas fechas, hay muchas batallitas, hay mucha evolución política, pasan muchísimas cosas, tiene muchas fases, hay muchos gobiernos, hay un tema difícil. Además, este tema es difícil porque, perdón, en este momento sigue habiendo un debate historiográfico abierto sobre el tema de la guerra civil. O sea, que es que se sale, vosotros veis los periódicos, veis las revistas, veis los artículos y se sigue hablando de la guerra civil española. Digamos que pareciera que la herida no está cerrada o yo qué sé. Y ciertamente hay un debate historiográfico abierto. Mira, lo primero que tengo os digo que me tenéis que filtrar, que vosotros ya sabéis de qué pie cogeo. Y que yo, hombre, yo tengo una opinión como historiador que soy, pero es que hay otros historiadores que tienen otras opiniones distintas. Entonces, ¿qué tenéis que hacer vosotros? Pues filtrarme, buscarme fuentes alternativas, preguntar en vuestra casa, hablar con vuestra familia, mirar libros, revistas y yo qué sé, que ya sois mayorcitos. Bien, yo explico lo que yo buenamente creo que es, como técnico que soy, como historiador que soy. Bien, pues cuento. Este tema es complicado porque yo a lo largo de mi vida ya he visto tres historiografías distintas sobre este tema. La historiografía es la forma de hacer la historia. ¿No? La forma de hacer la historia. Pues mira, cuando yo era niño, ya la dictadura de Franco, pues estaba la historiografía franquista. Y la historiografía franquista sobre la guerra civil era una historiografía de ellos contra nosotros, de malos contra buenos. La guerra civil había sido una cruzada por Dios y por España que habían hecho los buenos españoles para derrotar a la horda roja, a los malos, a los enemigos de Dios y de la patria. Y había sido eso. O sea, todo el bien estaba monopolizado por el bando nacional y todo el mal monopolizado por el bando rojo. Todos los crímenes de guerra, todas las barbaridades las hicieron los rojos porque ellos eran malos. Eran los anti-España, los que estaban vendidos a la Rusia comunista y todas esas cosas. Y si el bando de los nacionales, autodenominados nacionales, hizo algo malo, hombre, pues porque era una guerra, porque sí, hice eso, y si fusilaron a alguien, pues algo habrían hecho. Entonces era una guerra de nosotros, ellos, y una guerra muy clara, muy maniquea, el bien y el mal. Y el bien eran los de Franco y el mal lo que ellos llamaban la Horda Roja. Esa es la historiografía que había en mis libros de primaria y esas cosas. Luego, cuando fui al instituto ya en la transición, me encontré con otra historiografía que es la que me contaron en el instituto y era otra historiografía totalmente distinta. Una historiografía que tiene su base en lo que se llama historiografía de izquierdas y digamos que tiene su base en un libro que se publicó en 1959 que se llama Breve Historia del Partido Comunista. Y ahí encuentras ya todo lo que es la historiografía de izquierda. ¿Y esta historiografía qué decía? Pues mira, esta historiografía era un de ellos contra nosotros, donde nuestro bando monopoliza el bien y el bando enemigo monopoliza el mal. Y nosotros, la guerra civil se entendía como una lucha por el pueblo español, por la justicia y por la democracia, digo democracia entre comillas, contra los fascistas al servicio de los nazis de Hitler y de los fascistas de Mussolini, que tenían todas las armas y todos los materiales de guerra, mientras que el pobre pueblo español luchó desarmado. Y que el heroico pueblo español era de las cosas buenas y los fascistas, pues estos eran los buenos y los fascistas eran los malos. Otra vez ellos y nosotros. Y por supuesto todos los crímenes de guerra que hicieron los fascistas, pues era porque es que ellos son así, es su quinta esencia. Y si los bando nuestro hizo algo malo, bueno, pues que era la guerra, hay que entenderlo, lo incontrolado. Y si fusilamos a alguien, pues algo habría hecho. Os dais cuenta que la historiografía de uno y otro nada más que son un reflejo especular. O sea, es como la misma imagen vista en un espejo. Un ellos y un nosotros. Eso se llama un sesgo ideológico. Yo nada más que veo el bien en mi bando y el mal en el bando contrario. Y todo lo mío es lo bueno y todo lo malo es de los otros. Mira una cosa, cuando tú eres historiador, tú no puedes tener bando.
Y ya os digo que es tremendamente difícil. Es tremendamente difícil. ¿Por qué? Pues porque tú eres persona. Os pongo un ejemplo que está muy claro. Me estoy alargando un poquito, pero quizás sea interesante. Vamos a ver, la Segunda Guerra Mundial. Pablo, ¿tú tienes bando en la Segunda Guerra Mundial? Pues claro, yo estoy con los aliados. No iba a estar con Hitler. Está como en las narices. Me voy a ir con el Tercer Reich. ¿Estás loco? No, no, no. Yo estoy con los aliados. Evidentemente quiero que ganen los aliados y es mi bando en la Segunda Guerra Mundial. Vale. Eso significa que todas las cosas malas las hicieron los nazis. Mira, los nazis hicieron cosas malas para parar un tren. Si queréis hablamos de la Shoah, del Holocausto, hablamos del bombardeo de Varsovia. Podríamos estar aquí hablando de cosas malas que hicieron los nazis. Vamos, hay libros y libros y libros y libros y sí, sí. Y eso significa que los tuyos, los buenos, los aliados, eran muy buenos, muy buenos, muy buenos y no hicieron nada malo. Entonces, ¿qué hago? No hablo de Hiroshima. No hablo de la política de bombardeo del jefe de bombardeo de la RAF, Sir Arthur Harris. Sir Arthur Harris. ¿No? No hablo de el bombardeo de Dresde, que fue un picnic. Mira, dice, pero es que son los de tu bando, sí, los de mi bando, pero los de mi bando también hicieron barbaridades. O sea, yo como historiador y como persona con pensamiento racional, tengo que aplicar el mismo rasero que le aplico a Hitler y el mismo rigor que le aplico a los nazis al bando de los aliados. Y si los nazis hicieron barbaridades, que la hicieron, obviamente, los aliados también la hicieron. No tantas, por cierto. Por eso estoy en el bando de los aliados. No tantas, claro. Pero tienes que tener ese rigor. O sea, no casarte con nadie, no tener sesgo ideológico y decir, no, como yo estoy en contra de los nazis, pues lo del bombardeo de Dresde estuvo muy bien. No, lo del bombardeo de Dresde no estuvo bien. Es que a los tíos los que les tiraban las bombas eran a los nazis. Sí, pues es verdad que les tiraban las bombas a los alemanes. Pero ¿qué quieres que te diga? O sea, esa distancia. Es decir, si me preguntan a mí ahora, y volvemos a la guerra civil, hay una tercera corriente ideográfica, que también, una tercera corriente historiográfica. Y a mí que esta corriente me gusta, la que no es ni de ellos ni de nosotros. O sea, aquí a ellos ni a nosotros no existe. Aquí existimos todos. Y vamos a aplicarles a todos, a los dos bandos, las mismas reglas y las mismas normas. Y los vamos a juzgar por el mismo rasero. Y cuando hagan cosas malas, hacen cosas malas. Cuando hacen cosas buenas, hacen cosas buenas. ¿Sabéis quiénes fueron los asesinos en la Guerra Civil Española? Los españoles. ¿Y sabéis quiénes fueron las víctimas? Los españoles. Y los verdugos, los españoles. Y hubo héroes, sí, los españoles. Hubo héroes en los dos bandos, sí, hubo comportamientos heroicos y tremendamente humanitarios en los dos bandos. Y hubo canallas y asesinos en los dos bandos, no te lo pueden imaginar, también los hubo. También los hubo. O sea, no hay que mirarlo. Y una cosa, no se puede ser un negacionista. Dice, no, no, yo no quiero aceptar lo que no me gusta. No, no, pues si no te gusta, te aguantas. ¿No? Si eso, pues entonces dedícate a la fantasía, pues te lees a Tolkien o Juegos de Tronos o yo qué sé, algún libro cursi estilo Los Juegos del Hambre o algo así que hay unos buenos muy buenos y todas esas cosas. Vale, pero no historia, no historia. Entonces hay esta corriente historiográfica que es muy revisionista y sobre todo no es negacionista. O sea, tenemos que aceptar los crímenes de guerra. Y es verdad que ahora se habla mucho de los crímenes y de las fosas y de romper el silencio, sí, pero todos, todos los crímenes de guerra, los que hicieron uno y los que hicieron otro. Y no inventarnos películas, no inventarnos películas. Y no decirnos que los nuestros eran unos demócratas. Mira, yo la palabra demócrata en boca de un comunista es que yo me acuerdo de la República Democrática Alemana. Dice, no, es que nosotros luchamos por Dios y por España. No, lo siento, no creo que Dios, Jesucristo hablaba del amor y de poner la otra mejilla y esas cosas, no de fusilando a gente y tirarlo a las cunetas, vamos. O sea, no, no. Entonces vamos a intentar mantenernos en esta objetividad científica, que es muy difícil en una guerra. No, es muy difícil en historia. Es que los historiadores es que los biólogos cuando están estudiando a las cebras y ven que la persigue un león, se ponen de parte de la cebra. Y corre, cebra, corre. Y es que es verdad. Y el biólogo que estudia leones y ve al león hambriento, dice, corre, cómete a la cebra, corre, corre, cómete a la cebra. Que es verdad que si lo hacen los biólogos no lo vamos a hacer los historiadores que estamos tratando con personas. Pero aquí estamos lo poco de científicos que tenemos. Y tenemos que tener, no es verdad que no somos una ciencia, somos una rama del saber, pero pensamiento racional sí tenemos que tener. Bien, buen rollo he soltado durante 9 minutos. Bien, sigamos.
¿Cómo estaban las cosas en España en 1936? Vamos por partes. Tenemos la Segunda República, sabéis que ha habido elecciones, antes había sido el Bienio Negro, había gobernado la Alianza Radical Cedista, estos son los radicales del RUX, republicanos radicales del RUX, ya el triángulo de los masones, el mismo triángulo que tienen estos, triángulo masónico todavía. Con los cedistas, esto era una máquina de ganar elecciones, que ganó las elecciones en el 33 y pusieron el famoso bienio negro y demás. Había gobernado la derecha, pero luego en el 36 ya nuevas elecciones, acordáis lo del extraperlo y demás, lo de Asturias, vamos, se armó la gorda, no, lo del bienio negro no es cachondeo. Y se hizo otra máquina de ganar elecciones frente a la CEDA, que era una máquina de ganar elecciones, la izquierda hizo otra máquina de ganar elecciones, que es el Frente Popular, una propuesta de los comunistas. Aquí pone 1974, olvidarlo, que es que no he encontrado otro logo. También hay Frente Popular en Francia, por ejemplo, y es una alianza de los comunistas con los socialistas, han hecho las paces, por fin, y con los partidos burgueses, para frenar a la derecha. Y este Frente Popular ha ganado las elecciones en la República. Entonces, el presidente al principio era Niceto Alcalá Zamora, ¿acordáis? Lo echaron y pusieron de presidente de la República a Manuel Azaña. Presidente de la República sería algo así como el jefe del Estado. Es verdad que tiene mucho poder, pero no gobierna. El que gobierna es este tío. Es Casares Quiroga, es de su mismo grupo político, también es de la izquierda burguesa. Pues estos son los que gobiernan. El Frente Popular, el PSOE y eso están apoyándolo en las Cortes. O sea, si están es porque esta gente están detrás de ellos. Por supuesto, los anarquistas siguen a su bola. Ellos no están a favor ni de la república, ni de las dictaduras, ni de la monarquía, ni de la democracia. Están a favor del anarquismo. Es verdad que muchos anarquistas votaron al Frente Popular para echar a la derecha y por la amnistía de los presos de Asturias y esas cosas. Pero los anarquistas están a otro rollo. Y aquí están los de Esquerra y los vascos del PNV que también están apoyando para que se vaya la CEDA, a este gobierno. Bien. Por cierto, hablando del gobierno, una cosa, evidentemente, la CEDA se ha quedado fuera, los radicales, los republicanos radicales del RUX han sido totalmente descalabrados, es que han desaparecido prácticamente. El propio Lerroux no ha sido elegido diputado. Y luego está este pequeño partidito que es Falange, que son los que se dedican pues, a la guerra sucia, y se parece muchísimo al fascismo italiano. Por esto se quedan fuera. Y hablando del gobierno, os digo que en el gobierno está la izquierda, porque en el gobierno es este, ¿eh? Esto es el presidente de la República, que es otra cosa. Y hay un debate en el PSOE. El PSOE tiene una cosa buena, que es un partido enorme, entonces cabe muchísima gente de muchas ideologías, de ideología, no de ideología, pero sí de muchas variantes dentro de la ideología política de izquierda. Pero claro, esa cosa que es buena también es mala, porque claro, se pelean entre ellos, cosa mala. Entonces, está muy bien tener un amplio espectro político, es positivo, pero también es verdad que tiene unas disputas, de hecho se habla dentro de las mismas familias, dentro del PSOE y esas cosas. Y entonces en el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, hay un debate. ¿Entrar en el gobierno o no? A ver, en el 31 sabéis que Largo Caballero e Indalecio Prieto, perdón, Indalecio Prieto y Largo Caballero entraron como ministros y luego fueron ministros en el bienio progresista de Azaña y, por ejemplo, la labor de la legislación laboral y todas esas cosas que hicieron fue muy positiva, por cierto. ¿Repetimos eso? ¿Repetimos eso y entramos en el gobierno? Una cosa, lo que quieren esta gente es volver al bienio progresista y esas medidas que se habían tomado en el bienio progresista, la reforma agraria, la educación, el estatuto, que por cierto eran muy legítimas y muy necesarias. Bueno, y a mí que la educación en España no era necesaria, o que acabar con la miseria de los jornaleros no era necesario. Por supuesto que era necesario, pero esas medidas sociales, llevarlas todavía más allá. O sea, hacer un paréntesis sobre el bienio negro y seguir con esa iniciativa social y democrática de la República del 31. ¿Qué papel tiene que tener entonces el PSOE ahí? Pues Indalecio Prieto era partidario de sí, venga, nos unimos al gobierno. Entramos en el gobierno como fuimos ya ministros antes. Por el contrario, Largo Caballero dice que no. Largo Caballero no quiere, ¿por qué? Porque el que gobierna se quema. El que gobierna se quema. Y ya se habían quemado bastante. Acuerdo que la revolución, una cosa, acordáis que la reforma agraria acabó, aquello fue meterse en un jardín tremendo. No sé si acordáis lo de Casas Viejas.
O sea, es que el que gobierna mete la pata muchísimas veces. Entonces, Largo Caballero era partidario de que fueran los burgueses, la izquierda burguesa, la que se quemara, a apoyarla en las cortes, ¿eh? Pero que fuera la izquierda burguesa la que se quemara y luego ellos ya verían. Por el contrario, Indalecio Prieto decía que sí, Largo Caballero decía que no. Entonces hay una discusión en el PSOE. Perdona que os diga, pero en 1936 una discusión es a tiros. O sea, literalmente a tiros, ¿eh? En un mitin en Écija, a Indalecio Prieto faltó el cartón duro para que le volaran la cabeza. Pero Pablo, si esto es el mismo PSOE, dentro del mismo PSOE, sí, dentro del mismo PSOE. Os digo una cosa, no me confundáis la República del 31, el espíritu de la República del 31 con la del 36. Aquí se ha perdido eso de la aceptación del contrario, eso se ha perdido y aquí es una época de mucho fanatismo, ¿eh? De mucho fanatismo y de mucho tiro. Entonces tenemos mm, que el PSOE no entra en el gobierno. Ah, por cierto, mirad aquí está el Partido Comunista, aquí está el PSOE y han unido sus juventudes. La juventud del PSOE y la juventud del Partido Comunista se ha fundido en las juventudes socialistas unificadas, la JSU. Es verdad que el PSOE se ha radicalizado, se ha ido hacia la izquierda, ¿eh? La rama de Besteiro, no sé si acordáis de Julián Besteiro, que era mucho más moderado, esa se ha quedado marginada. Y el PSOE se está yendo hacia la izquierda. Por supuesto, una cosa, había una leyenda urbana muy curiosa que hablaba de la Revolución Rusa. Mira, os cuento, en la Revolución Rusa, como ya sabéis porque habéis aprobado cuarto, en la Revolución Rusa, en febrero hubo una revolución burguesa. Los burgueses echaron al zar. Luego, en el verano, atacó el general Kornilov, atacó Petrogrado. Kornilov era de la extrema derecha, los zaristas y demás, los rusos blancos. Y atacaron una reacción de la extrema derecha. Y entonces fue la extrema izquierda, en este caso los bolcheviques de Lenin, los que aplastaron a Kornilov y los que terminaron imponiéndose, acabando con el gobierno burgués y haciendo la revolución obrera. Entonces hay tres fases: gobierno burgués, reacción de la extrema derecha y contrarreacción revolucionaria de la extrema izquierda que impone pues la revolución. Eso había pasado en Rusia y había una especie de leyenda urbana que decía que esto estaba pasando en España, que la victoria del Frente Popular y la subida de los burgueses era como lo de febrero, ¿eh? Que luego la derecha iba a dar un golpe de Estado, estilo Kornilov, y que cuando la derecha sacara los pies del tiesto, y rompiera la democracia, entonces la extrema izquierda, en este caso los anarquistas o los comunistas, cada uno a su ola, pero los dos piensan lo mismo, se impondría y haría una democracia nueva de nuevo cuyo, una democracia obrera. Eso es lo que decía mucha gente. Tanto que el propio presidente Casares Quiroga se lo cree y encima de su despacho tiene una foto del que mandaba en la revolución burguesa rusa, que era Kerensky, el que perdió, el que lo echaron era Kerensky. Entonces, él tenía una foto de Kerensky, este revolucionario, digamos, burgués, o socialdemócrata, de hecho, encima de la mesa de su despacho para no hacer Kerensky. Entonces, esa es la leyenda urbana que está corriendo. Y está todo el mundo esperando una cosa, que la derecha va a dar un golpe de Estado. Y una cosa, desde que el Frente Popular gana las elecciones, desde el minuto uno, esta gente no, los republicanos radicales se han disuelto. También, por cierto, aquí he puesto a los catalanes de izquierda, aquí tendría que poner a la Giga, a los de la Giga. Pero esta gente empiezan a apoyar un golpe de Estado desde el minuto uno. Desde el minuto uno. Y va a haber un golpe de Estado. Habría que preguntarse, ¿es por mantener sus privilegios? ¿Le temen a las reformas que pudiera hacer la República? Sí, y una parte sí, es por mantener sus privilegios. Pero te digo una cosa, también hay otra cosa. Esta gente cree el rollo de la Revolución Rusa se lo han creído ellos también. Y muchos creen que esta gente son muy blandos y que esta gente no van a tener fuerza para controlar a esto. Y a los que temen, una cosa, nadie teme a Azaña. A Azaña le pueden tener manía, a Azaña lo pueden odiar, Azaña, pero tenerle miedo físico no le tiene miedo a nadie porque es un demócrata, leche. ¿Eh? Pero está la FAI-CNT y está el Partido Comunista, y a esta gente sí le tienen miedo. Y ellos, mucha gente de la derecha teme que este gobierno republicano democrático sea endeble y vengan los de izquierda a arrollarlo. Lo mismo exactamente que pasó en el 34, ¿acordáis?
cuando había un gobierno democrático, entre comillas, bueno, democrático porque había ganado las elecciones de derecha, y las fuerzas de izquierda pensaban que esas fuerzas de derecha iban a ser endebles y que iban a venir los fascistas de la seda a arrollarlo. Lo mismo. ¿Mm? Lo mismo con salvando las distancias. Claro. Entonces, os digo que es por mantener sus privilegios o es por el temor a una revolución. O es las dos cosas. O es las dos cosas. ¿Eh? Yo creo que son las dos cosas. Pero es verdad que desde el minuto uno los radicales de Rux no. Pero esta gente están apoyando, no preparando porque lo van a preparar los militares. La derecha ha aprendido una cosa, y eso lo aprendió en la Semana Trágica. Eso lo aprendió en la huelga revolucionaria del 17, eso lo aprendió en la Revolución de Octubre. Cuando la izquierda se sale de madre, el único que lo para es el ejército. Y se está preparando un golpe militar desde el minuto uno. Entonces, ¿cuáles son las causas de la guerra civil española? Pues mira, os voy a poner un texto para decir, para que lo resume muy bien. Las causas de la guerra civil española están muy bien expresadas, perdón. Aquí dice, los impulsos ciegos que han desencadenado sobre España tantos horrores, evidentemente lo están contando después, han sido el odio y el miedo. ¿Eh? El odio destilado lentamente durante años en el corazón de los desposeídos, es decir, de los pobres. El odio de los soberbios, es decir, de los ricos, poco dispuestos a soportar la insolencia de los humildes. Odios a las ideologías contrapuestas. Especie de odio teológico, está hablando de los fanatismos, ¿eh? Del fanatismo religioso. Teológico significa que estudio de Dios. Especie de odio teológico, con el que pretenden justificarse la intolerancia y el fanatismo. Y es verdad que el siglo XX fue el siglo de los fanatismos ideológicos. Dice, punto. Una parte del país odiaba a la otra y la temía. Miedo a ser devorado por un enemigo al acecho. Dice, el alzamiento militar y la guerra han sido, oficialmente, según ellos, preventivos para cortarle el paso a una revolución comunista. Eso es lo que decían los ya autodenominados nacionales. Fijaros que aquí se usa la palabra alzamiento. Las atrocidades suscitadas por la guerra en toda España han sido el desquite monstruoso del odio y del pavor, la humillación de haber tenido miedo y el ansia de no tenerlo más atizaba la furia. Y esto lo dice Manuel Azaña. O sea, esto lo dice un republicano de eso, Manuel Azaña, en un libro que se llama La Revolución Abortada. Pero vamos, también os recomiendo otro que se llama La velada de Benicarlo, que va a estar escrito en plena guerra. Entonces, ¿qué es lo que dice Azaña? ¿Por qué ha sido la guerra? Pues mira, el odio y el miedo. Esta gente, esta gente tiene odio de tener que aguantar que los pobres se les suban a las barbas, de perder sus privilegios, de no seguir siendo los señoritos, y eso les reconcome. Y esta gente tiene odio de haber pasado hambre y de haber pasado miseria toda la vida y de haber aguantado a los señoritos, y ese odio también les reconcome. Y esta gente tiene miedo a una revolución que los arrase. Una revolución comunista o una revolución anarquista. Temían más a los comunistas. Y esta gente tiene miedo que venga el fascismo a machacarlos. Y unos tienen odio y miedo y los otros tienen odio y miedo. Es verdad que se están mirando en un espejo. De dos colores. Pero es verdad que es la reacción. Si me preguntas por qué fue la guerra civil, fue por el odio que se habían hecho, porque se había perdido una cosa, os lo vuelvo a repetir, soy muy pesado, pero la clave de la democracia es la aceptación del contrario. La aceptación del contrario, aceptación de que hay personas que pueden pensar distinto que tú. Y no pasa nada. Y no nos vamos a matar, por muy diferente que sean nuestras ideas. Pues eso se había perdido. Y se había perdido por el miedo. Una cosa fue la Revolución de Octubre. La Revolución de Octubre fue el miedo de la izquierda al fascismo, provocó la Revolución de Octubre. La subida a la seda al gobierno. Pero también la Revolución de Octubre aterrorizó a la derecha cuando empezaron a quemar iglesias, fusilar curas, eso lo aterrorizó. Y luego la represión de la derecha volvió a aterrorizar a la izquierda. O sea, es verdad que están lo que se llama las dos Españas, y las dos Españas se odian, y las dos Españas se temen. Y una cosa, y el miedo nos vuelve violentos. El miedo es el principal elemento que nos vuelve violentos. Mira, si entra en una habitación un grillo, nadie le hace nada. Entra a una habitación un escorpión y lo matamos. Dice, ¿por qué somos más violentos
con el escorpión y vamos a muerte contra el escorpión, que tampoco nos ha hecho nada en un momento dado, y en cambio al grillo nos hace gracia, porque no le tenemos miedo al grillo, y sí le tenemos miedo al escorpión. O sea, contra nuestros enemigos, contra la gente a la que le tenemos miedo, somos muy violentos. Nadie tiene piedad con los fuertes, nadie tiene piedad con los temibles. Y esto es qué pena que una cosa tan bonita y unas ideas tan bonitas de traer la justicia y traer el orden, al final se han ido degradando. Y una cosa, y lo que falta es esto, lo que falta es gente en medio. ¿Eh? Y esta gente se están quedando arrinconados. Ya veréis el papel de hazaña va a ser mínimo a partir de ahora. Y se va a quedar realmente aterrorizado ante el odio y ante el miedo. Vamos, esta frase, este texto que he puesto es de hazaña. ¿No? Es de hazaña. Bien, entonces este es el presidente Casares Quiroga. Y hay una cosa, hay ruido de sables. O sea, todo el mundo sabe que desde el minuto uno que ha ganado el Frente Popular, yo creo que desde antes ya se estaba preparando un golpe militar, una sublevación, un golpe de Estado. Y por cierto, y el orden público se descompone. O sea, esto se le llama la primavera trágica. Me he pasado, soy muy teatral con los nombres, que si el trienio bolchevique, que si el bienio negro. A mí me gustan estos nombres dramáticos porque son muy pedagógicos y es verdad que esta primavera es terrible. Esta primavera es terrible. Una cosa, el orden público está desmoronado, desmoronado. Hay quema de iglesias y pistolerismo a punta pala. Los primeros los de Falange, ¿eh? Los primeros pegando tiros, los de Falange que se dedican a la guerra sucia y a pegar tiros a diestro y siniestro. La dialéctica de los puños y las pistolas que decía Antonio Primo de Rivera. Pero cuidado, que aquí están los de la FAI para venir a responderle y la Juventud Socialista Unificada y la UGT también están ahí dando lo suyo. Tiro eso. Y cada muerte y cada eso, luego está la prensa de derecha hablando del drama y de los incendios de iglesias y exagerando. ¿Es una exageración para justificar un golpe de Estado? ¿O es la realidad? ¿O es las dos cosas? ¿O es las dos cosas? Es curioso, pero la mayor parte de las víctimas mortales, de la más parte de los muertos, son a manos de las fuerzas de orden público. Bueno, el gobierno de Casares Quiroga ilegalizó Falange, Falange fue ilegalizada y José Antonio fue a la cárcel. No sirvió para nada porque, aun ilegalizada y todo, los falangistas siguieron pegando tiros. Ah, por cierto, es que entre la misma izquierda también se pegan tiros, ¿eh? Os digo que no hay ningún respeto por el contrario. O sea, debates políticos perfectamente legítimos que se tenían que solucionar hablando, se están solucionando a tiro. En Málaga se armó la de Dios por un asunto perfectamente razonable. Pues no. Y oye, y fue entre la FAI y la UGT. Entre la FAI y la UGT se mataron allí 10 o 12 personas, nada más que por un asunto que era algo perfectamente legítimo y discutible. Pues bien, la situación es terrible. Estas son las estadísticas de muertos. De muertos por asesinatos políticos, ¿eh? No por muertos porque el hombre se ha estrellado con un coche. Asesinatos políticos. Fijaros qué barbaridad, ¿eh? Fijaros, hasta aquí fue la ilegalización de Falange y esto bajó un poquito, pero luego los voy a remontar. Esto es un pueblo que se llama Yeste, me parece, que se armó la de Dios, y estos son los de Málaga. Una cosa, estamos hablando de cuánto. De cada semana, 40 muertos, 30 muertos, 25 muertos, ¿eh? Por crímenes políticos, ¿eh? Por crímenes políticos. O sea, crímenes por gente por su ideología política. Y ya os digo que desde el minuto uno hay ruido de sable y es verdad que hay ruido de sable. Vamos, hay veces que se dice, hay ruido de sable y es mentira, es miedo. No, no, pero aquí ya había un ruido de sable de cuidado. Ruido de sable son los militares preparando un golpe de Estado. Desde el minuto uno, desde que ganó el Frente Popular. ¿Quién se encarga de organizarlo? El general Mola. El general Mola le llaman el director. Una cosa, como Casares Quiroga no se fiaba de nadie y sabía lo del ruido de sable y lo de sables, perdón, y lo de la revolución rusa, que podía venir Kornilov, ¿no? Y él no quería hacer Kerensky, pues mandó a cada general peligroso a una punta de España. Y por eso Mola está en Pamplona, en Navarra. Y a Franco, que también era peligroso y con razón, lo mandó lo más lejos que pudo, a Canarias. Y el otro que es muy peligroso es Sanjurjo, pero este está exiliado en Portugal. Este fue el de la Sanjurjada. Este ya da un golpe de Estado contra la República, lo que pasa es que fracasó. Podríamos llamar que es un pronunciamiento militar estilo del siglo XIX o un golpe de Estado. Estilo siglo XX. Mira, esto estamos en segundo bachillerato, tampoco vamos a hilar tan fino. Tiene cosas de una cosa y de la otra.
Os digo que la gran fuerza política, el tío que tenía la fama, el León del Rif que le llamaba, el que había organizado el desembarco de Anual y todas esas cosas, era Sanjurjo. Y el que está organizando el golpe es Mola. Pero, que por cierto era un patata, hay que decirlo, el golpe va a ser un desastre. Pero hay una cosa que saben los dos. Si vamos a dar un golpe de estado militar, necesitamos las tropas más duras del ejército. Y las tropas más duras del ejército, y eso lo sabe todo el mundo, son los regulares, es decir, las tropas indígenas de Marruecos que están en el ejército español, y la legión, que ya habían demostrado su eficacia militar en lo de Asturias, del 34. Su eficacia y su dureza y su letalidad militar. Se habían pasado 7 pueblos. Tenía en España era decir la legión y los regulares, el tercio y los moros, que es como le llamaban, y eso daba miedo, ¿eh? Pues bien, esa es la pieza clave para que el alzamiento militar tenga éxito. Pues bien, el único que puede controlarlo es Franco. Entonces necesitan de Franco. Franco era muy escurridizo, Franco era correoso, Franco se mantuvo entre la legalidad republicana y la sublevación, como en el filo de una navaja, sin decidirse hasta el último minuto. Y de hecho exigió 1 millón de pesetas en su banco de Londres antes de unirse a la rebelión. El millón lo puso Juan Mas, 1 millón de pesetas es una brutalidad de dinero. Por si le salían las cosas mal, cubrirse la espalda. Franco os digo que estaba en Canarias y tenía que dirigir las tropas de África, por lo cual necesitaban un avión. Y los periodistas del ABC en Londres se encargaron de alquilar este modelo de avión. El modelo de avión este se llama Dragón Rapid. Y los españoles le llamamos el Dragón Rapid, como si fuera ese avión en concreto. En verdad es un modelo de avión, pero nosotros hablamos del Dragón Rapid, del avión que llevó a Franco de Canarias a, a Marruecos, al protectorado español de Marruecos. Y va a empezar la guerra civil con eso. Este es el avión que está en el Museo de Cuatro Vientos de Madrid. Museo del Aire. Bueno, aquí estamos y aquí lo vamos a dejar porque tiene que pasar todavía una cosa muy gorda para el siguiente vídeo. Pues nada, jóvenes, nos vemos. Hasta ahora.